Como cristianos, ¿cuál es lo más valioso que tenemos? La salvación. De eso vamos a hablar, de si estamos seguros en la salvación. Muchas personas que dudan acerca de su salvación y por eso a veces no tenemos la suficiente confianza para predicar el evangelio, porque a veces tenemos una mentalidad, seguramente por lo vivido allá en el mundo, que allá en el mundo las religiones dicen que uno se salva haciendo obras. Y a veces ese pensamiento se queda tan metido que a veces dudamos acerca de la salvación. Vamos ahí a Romanos 10, del 9 al 10. Vamos a hacer esta lectura. De hecho, este es un versículo que mucho lo utilizamos para presentar el evangelio. De hecho, a mí, el día que me presentaron a Jesús, me dieron estos mismos versículos y los utilizamos aquí en el área de consolidación, lo hacemos. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Permítame y le leo estos dos versículos en la versión Palabra de Dios para Todos, que es un poco más comprensible. Se utiliza como método de estudio el tomar otras versiones de la Biblia, amplía un poco más el panorama. Dice en la versión Palabra de Dios para Todos: serás salvo si reconoces abiertamente que Jesús es el Señor y si crees de todo corazón que Dios lo levantó de la muerte, pues Dios te aprobará si crees de todo corazón y te salvará si con tu boca lo confiesas abiertamente. Aquí está hablando no solamente de hacer una oración aquí y decir, bueno, ya lo confesé, ya dije con mi boca. No, se trata de que aún allá afuera, de hecho es lo más importante que debe de hacer, es de que usted diga, sí, yo creo en Jesús, yo creo que Jesús llevó mi pecado en la cruz del Calvario, que por medio de su sangre yo soy limpio de toda mi maldad. Sí, yo creo en el sacrificio de Jesús. Cuando nosotros hacemos eso, dice la palabra de Dios que entonces, por medio de lo que yo estoy confesando, obviamente en mi corazón está la fe. Si yo tengo fe que Jesús llevó todo mi pecado y mi maldad y yo lo estoy confesando con mi boca, entonces voy a ser salvo. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa. Alguien puede decir, es que sí, yo creo en Jesús, pero soy un seguidor. Nada más, un follower ahí que le veo que postea ahí en el Facebook y le doy like nada más, pero no me digan que vaya a la iglesia, no me digan que me comprometa con su palabra, no me digan eso. Entonces, hay muchos que se consideran seguidores de Jesús, pero no son salvos. ¿Por qué? Porque no lo confiesan que Él es el Salvador del mundo. Dice ahí en Hechos que no hay otro nombre dado acá abajo en la tierra en el que podamos ser salvos, más que en Jesús. No hay otro nombre. Allá afuera en el mundo te dicen que sí, que hay varios nombres que pueden interceder por ti, cosa que es una herejía. ¿Por qué es una herejía? Porque al Hijo se fue a morir por nosotros en la cruz. No hay otro nombre en que podamos ser salvos, más que en el nombre del Señor Jesucristo. Y nosotros lo debemos de confesar con nuestra boca. Dice ahí más adelante en la Biblia que nosotros debemos de dar argumentos de por qué creemos en lo que creemos. Es decir, si alguien nos pregunta, bueno, ¿y tú por qué eres salvo? Nosotros debemos de contestar con estas palabras. ¿Por qué? Porque Jesús me limpió de toda mi maldad. Él fue a morir por mí en la cruz del madero. Tenemos salvación de parte de Dios. De hecho, por eso mandó a su Hijo Jesucristo a salvar lo que se había perdido. Ya el mundo nos decía, híjole, ya no hay, como dice el salmista, ya no hay para él salvación en Dios. Tú ya no tienes remedio.
Pero mire qué precioso es nuestro Señor Jesús, que Él fue a morir por todos nosotros. Aunque allá en el mundo no le reconozcan eso, nosotros sí lo reconocemos y lo confesamos con nuestra boca. Por eso debemos de tener seguridad. La seguridad no es que alguien sienta una mano poderosa aquí haciéndole en el corazón, no. La salvación es por fe. Debemos de creer que Jesús lo hizo todo en la cruz del Calvario, que yo ya no necesito hacer nada más para que me salve. Él ya lo hizo todo y completó la obra redentora en la cruz del Calvario. Dice ahí en Juan 6:47, de cierto os digo, que el que cree en mí tiene vida eterna. A mí me gusta mucho el Evangelio de Juan porque repite esto, de cierto te digo. Me gusta mucho que Juan enfatice las palabras de Jesús. De hecho, en algunas Biblias, las palabras de Jesús están marcadas con letra roja para diferenciar palabras que fueron inspiradas, obviamente, por el Espíritu Santo, pero palabras que fueron dichas expresamente por nuestro Señor Jesucristo. Y esta palabra Él la dijo: el que cree en mí tiene vida eterna. Obviamente vamos a morir todos, el cuerpo se va a destruir algún día, pero nosotros no vamos a sufrir la muerte espiritual, que es la condenación eterna, estar separados de Dios. Nosotros no nos va a pasar eso. ¿Por qué? Porque fuimos limpiados con la sangre del Cordero. De hecho, cuando Jesús iba a bajar a las aguas, Juan el Bautista lo declaró: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entonces todos lo quedaron viéndose como bajó a las aguas, y después que subió, la primer palabra que dijo Jesús empezando su ministerio fue: arrepentíos, el reino de Dios está cerca. Es decir, hagan metanoia en su mente. ¿Por qué? Porque yo ya les estoy predicando el Evangelio. Ya el reino de Dios se ha acercado por medio de mi persona. Ustedes tienen que cambiar su chip. Ya no deben de comportarse como lo han hecho, porque yo voy a pagar por su pecado, por su maldad, y ustedes tienen que vivir una vida de salvación. Cuando el Señor nos salva, debemos de permanecer en Él para que la salvación permanezca. Por ahí hay una doctrina que dice que la salvación no se pierde, pero vemos que sí se pierde. ¿Por qué? Porque alejados de Él nada podemos hacer. Si usted dice: bueno, ya hice mi oración y bueno, ahí les dejo, Jesús, aquí te entrego mi salvación, yo me voy al mundo y ya después de que ya me satisfaga el deseo de mi carne, vengo y me la das de nuevo. No es así. Si uno se aleja de Dios, si uno se aleja de la fuente de agua viva, uno se puede perder. ¿Por qué? Porque la salvación es con Jesús. Fuera de Él no hay salvación para nadie. Si uno se va al mundo, puede llegar a perder su salvación. Por eso es tan importante que usted tenga segura su salvación, para que pueda permanecer en la palabra de Dios. Hoy se están viviendo los últimos tiempos. Seguramente usted ya se truena los dedos porque el día de mañana va a ocurrir un fenómeno meteorológico que a muchos les tiene con los pelos de punta, porque dice que se va a acabar el mundo mañana, que no sé qué, que el 21 de septiembre, que viene un planeta y que va a destruir a la humanidad. Bueno, siempre hay rumores de guerra y rumores de que se va a perder el mundo. Desde que yo tengo conciencia, siempre se ha dicho que ya el fin del mundo se acerca, y no digo burlándome de la venida del Señor, Dios me libre, sino diciendo que siempre estamos a la expectativa de que esto se acabe en cualquier momento. De hecho, ya las señales son muy fuertes, muy fuertes. La venida del Señor ya se acerca. Por tanto, nosotros debemos de estar guardados en el Señor para que no nos pase nada. Es muy triste que ahora, que son los últimos tiempos, que la iglesia debía de ser una iglesia que se guarda en santidad, que se guarda en Dios, hoy en la iglesia esté jugando con Dios y con el mundo, con Dios y con el mundo, un momento aquí, un momento allá. En Cristo estamos seguros. Él es la roca y sobre esa roca
debemos de estar fundamentados. Dice que aunque vengan potentes ríos, vientos muy fuertes, la casa, es decir, nuestra obra, nuestro cuerpo no se va a caer porque está cimentada en la roca. Una pregunta que debemos de hacernos nosotros cuando estemos en el día del juicio. Sabemos que cuando estemos a las puertas del paraíso nos van a hacer una pregunta. Bueno, ¿y usted por qué tiene derecho de pasar aquí al paraíso? Bueno, la respuesta es porque fui lavado con la sangre de Cristo. Yo me merezco ir al infierno por todas las maldades e iniquidades que hice en mi vida pasada, pero yo confesé a Cristo, me arrepentí, me volví de mi pecado y la sangre de Cristo limpió mi maldad. Hoy puedo entrar en este lugar no por mis obras, sino porque alguien murió en la cruz por mí y tengo derecho dado por él. Así es que esa es la respuesta. Dice ahí en Primera de Juan 1:7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Fuimos lavados con la sangre de Cristo. Esta carta Juan le escribió porque en ese tiempo una herejía se había introducido a la iglesia, el gnosticismo. Hay algunos que lo escriben sin la G de gato y hay otros que lo escriben con G de gato. Es igual, la palabra gnosticismo viene de la palabra gnosis, que quiere decir conocimiento oculto. Entonces esta secta, porque no es iglesia, no es filosofía, es una secta que dice que hay un conocimiento secreto que solamente se le da a algunos escogidos, que esos conocimientos lo llevan a uno a la salvación. De hecho, yo le comentaba a unos hermanos que allá en Oaxaca ponían sus avisos ahí en las paradas de los camiones, pegaban así, decían reunión gnóstica, ya daba la dirección para que uno fuera, pero era una sociedad secreta. De hecho, por eso Juan dice que Jesús es luz, que en Él no hay tinieblas, porque estas sociedades eran secretas, eran místicas, solamente algunos, dice, van a ser escogidos para salvación. Sabemos por la palabra de Dios que dice en su palabra que Dios no quiere que nadie muera, sino que todos procedan al arrepentimiento verdadero. Eso nos debe de llevar a predicar el evangelio, porque a veces tenemos la mala idea de que Jesús no puede salvar sino solamente unos cuantos, cuando la palabra dice que Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, que todos hagan metanoia en su pensamiento. Entonces, nosotros como iglesia del Señor, nuestra visión, imagínense que es alcanzar a los perdidos. De hecho, ahí está, allá en la lonita, ustedes ven la visión de la iglesia, que es alcanzar al perdido. Por eso hacemos nuestros días del amigo, porque como decía la hermana Kame en el video, Dios nos dejó la gran comisión, que no es la gran exigencia ni es la gran sugerencia, no, es la gran comisión. A nosotros se nos dio esa bendición de compartir las buenas nuevas. Predicaba el pastor que lo único que no vamos a hacer allá en el cielo es predicar del evangelio. Por tanto, ahorita que tenemos tiempo, debemos de predicar el evangelio a todos los perdidos. ¿Por qué? Porque ellos no han conocido la buena nueva. Aunque allá en el mundo se ha desvirtuado el evangelio, lo han rebajado, lo han dicho de forma incorrecta. Las religiones dicen, mira, tú haces esto y posiblemente, no sé, tal vez puedas encontrar salvación. La salvación no es por obras, es por fe, la fe puesta en Jesús. Este mismo versículo leído en la versión Palabra de Dios para Todos dice, pero si continuamos viviendo en la luz como Dios vive en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, continúa
purificándonos de todo pecado. O sea que el verbo aquí es un presente continuo. No es lo mismo decir yo camino que yo estoy caminando. Ese presente continuo da a entender que sigue el proceso. Es decir, aquí Jesús ya nos limpió. El día que venimos y confesamos nuestros pecados en el altar, recibimos a nuestro Señor Jesús como único y seguro Salvador, pero como cristianos podemos pecar. Usted dirá, no, es que eso contradice la Biblia, dice que los pecadores no tienen comunión con Dios. Es verdad, pero la sangre de Cristo nos limpia. Por eso hacemos lo que hacemos el día martes en planificación y los días de casa de oración acá, que venimos a ponernos a cuentas con el Señor, porque fíjese que una revista que se llama New Scientist o Nuevos Científicos dice que los hombres y mujeres tenemos al día 700,000 pensamientos. 700,000 pensamientos generamos en nuestro cerebro. Si nos preguntáramos de esos 700,000 pensamientos, ¿cuántos serán santos y cuántos no? Híjole, ya de ahí ya le quedamos a deber al Señor. Jesús dijo, si tú ves a una mujer ahí caminando y la codicias en tu corazón, es como si de verdad hubieras ido a irte a acostar con esa mujer. Así calcula Jesús el pecado. Es lo mismo que si usted está pensando maldad, que si tú la estás ejecutando. Por tanto, necesitamos continuamente ir a ponernos a cuentas con el Señor. Hay gente que no le gusta pedir perdón. Hay gente que dice, bueno, pero si yo ya pasé al altar, si ya le dije todos mis pecados, ahora continuamente tengo que estar pidiendo perdón. Bueno, tú sabes cómo está tu mente y qué de tus pensamientos, cuántos de esos son malignos. A veces nos levantamos con la gloria de Dios, oramos y parece que entramos en el aposento alto y tenemos, una revelación de Dios muy profunda, y salimos a la calle y un taxista, se nos cruza ahí. Pero me aguanto, ay Señor, me aguanto. Pasa otra esquina, sale un tortillero y casi te estampa, y otra vez y ya empieza tu carne a efervecer. Entonces sabemos que en nuestra vida diaria, aún si nosotros no decimos malas palabras, pero nos subimos al micro y allí van dos compadres hablando pura vulgaridad. Ya con eso ya te estás contaminando tu oído. Ya se te está cargando el corazón. Y si de malas en tu trabajo tu jefe te regaña, ya para terminar ese día tú ya traes una enorme carga en tu corazón. ¿Cómo se limpia el pecado? ¿Cómo se limpia la maldad? Yendo continuamente a pedir la sangre de Cristo para que nos limpie. Así como dice, continúa purificándonos hasta que la obra sea perfecta. Algún día ya no vamos a tener carne, ya no vamos a lidiar con nuestros deseos de la carne, con nuestro carácter, vamos a hacer obra terminada. Pero mientras estemos aquí en la tierra, necesitamos la sangre de Cristo, que es la única que nos limpia el pecado. No lo hacen los sacrificios humanos. Aunque te vayas parado de manos aquí a Chalma, no te puede quitar el pecado Jesús, porque las obras, dice el Señor, que esas obras que hacemos con tal de que nos justifique Dios son como trapos de inmundicia. Y los trapos de inmundicia, ya explicaba el pastor en predicaciones anteriores, que eran los trapitos que las mujeres utilizaban en la menstruación. Anteriormente pues no había toallas sanitarias. Dice primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces tenemos un abogadazo allá en el cielo que intercede por nosotros. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Confesar. Dice ahí en Proverbios, el que confiesa su pecado alcanzará misericordia, mas el que los oculta no prosperará. Por eso nosotros debemos de ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo nos está contristando de algo,
nosotros debemos de ser sensibles para pedir perdón por nuestros pecados y pedir que la sangre de Jesús nos limpie de todo pecado. Cuando hacemos eso, estamos seguros. Nadie puede quitarte la salvación. Tú la pierdes si tú quieres. Si tú te vas al mundo, tú la pierdes, pero la salvación está segura en Cristo. Debemos de estar seguros de nuestra salvación. Dios dice en su palabra que ya nos limpió. Él dice que el Cordero Pascual fue inmolado desde la eternidad. Entonces, ese sacrificio de nuestro Señor Jesús es total. Alguien dijo por ahí, bueno, ¿qué pasaría si un hombre hubiera muerto en lugar de Jesús? La sangre de él no bastaría para limpiar todo el pecado del mundo. Quizás bastaría para limpiar 2 o 3 pecados y hasta ahí. Pero bendito sea Dios que Jesús fue ese Cordero perfecto. La ofrenda que presentó Jesús en la cruz fue aceptada por Dios. Cuando se rompió el velo y dejó abierto el lugar santísimo, esa era una aprobación de que Dios aceptaba el sacrificio de Jesús y que ahora nosotros ya no teníamos que pagar por nuestros pecados. Anteriormente usted tenía que pagar por el pecado, mas ahora Jesús llevó todo el juicio de nuestra maldad, de nuestro pecado en su cuerpo. Ahora ya no vamos a pasar por el gran trono blanco, y eso lo explicó muy bien el pastor en la conferencia. Nosotros ya no vamos a pasar el juicio del gran trono blanco porque ya fuimos limpiados. Cuando nos presentemos delante de Dios, Él no va a ver nuestros pecados, va a ver la sangre de Jesús que nos limpió de todo el pecado y la maldad. Dice que la seguridad nos mantiene testificando del poder de Dios. Cuán valioso es una persona que se sabe salva y que lo confiesa. ¿Por qué? Porque seguramente va a decir, mis familiares no son salvos, ellos también necesitan las buenas nuevas. Mi vecino no es salvo, también necesita la buena nueva. Escuchemos el testimonio de Pablo en Filipenses 1:21. Dice, ya habrá oído este testimonio de parte de Pablo, dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para mí la vida es Cristo. Todo lo que venga ya es ganancia. Si me toca morir en este día, bendito sea Dios, me voy con Dios, dejo de sufrir en este mundo. Hay personas, y se burlaba un doctor ateo que decía, estos cristianos dicen, a mí me piden permiso para orar por los enfermos y me dicen, mira cómo sanó Dios a este paralítico, cómo sanó a este enfermo de cáncer, pero cuando ellos caen en enfermedad aquí están chillando, dice. Y se burlaba este médico ateo y decía, bueno, pues no que crees en Dios, pues deberías de alegrarte, ya te vas a verlo. No, es que yo quiero vivir, por favor, Doc, haga todo lo posible para que me quede. Es porque no estamos seguros de nuestra salvación. Cuando estamos seguros de nuestra salvación, no importa el día que vayamos a morir. ¿Por qué? Porque estamos seguros en Cristo. Esa seguridad nos da plena certidumbre de lo que estamos haciendo aquí para el Señor. Estamos aquí porque somos testigos fieles. Dice Pablo que somos cartas abiertas para el mundo. Todo el mundo puede ver la vida que llevamos, porque aunque usted no lo crea, pero allá afuera en el mundo, en su trabajo, en la casa, en la escuela, la gente ve cómo se comporta y seguramente va a dar a decir, bueno, sí le creo porque su vida da cuentas de que entregó su vida a Cristo. Pero si nosotros nos comportamos de mal manera, van a decir, híjole, y eso que dice que es cristiano, pues si no fuera cristiano, ¿cómo se comportaría? Entonces, Pablo decía, yo tengo una vida en Cristo, ya lo demás lo tengo por basura. Él era un miembro del Sanedrín, así como lo fue Nicodemo. Pablo era miembro del Sanedrín, era un hombre muy preparado. Era, dice, entre sus paisanos, los judíos, el más avanzado de la escuela del maestro Gamaliel. Él decía que era uno de sus alumnos más avanzados y que todos los judíos lo tenían en alta estima. Pero cuando él conoce a Jesús en el camino a Damasco,
todo eso lo tuvo por basura. Toda la fama del mundo no le importó. Lo que le importaba a él era predicar a Cristo, porque él lo había conocido. Él había tenido una revelación de él. Por eso nosotros debemos de predicar a Jesús teniendo certeza de que nuestra salvación está segura en él. No debemos de titubear, de decir, hermano, si usted se muere hoy, ¿para dónde va? ¿Para el cielo o al infierno? Pues bueno, pues si el Señor es misericordioso, si el Señor es bueno, si Él pues me echa la mano, pues ya con eso ya. Pero si usted le dice, hermano, si usted se muere ahorita saliendo de aquí, ¿a dónde se va a ir? Al cielo, hermano. ¿Por qué? Porque no es por obras, es por fe que yo fui hecho hijo de Dios. Y ahora todo lo que vivo en mi vida es para agradar a mi Señor, es para agradar a Cristo. Isaías 1 del 16 al 19 dice: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumido a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. El Señor está prometiendo algo, ponerse a cuentas con Él. Si tú tienes algo en tu ser, algo que no has confesado con tu boca, es el momento de hacerlo. No esperes un accidente, no esperes una enfermedad para ahora sí confesar algo oculto que tú tienes. Y aquellos que tienen miedo, que dicen, híjole, es que allá afuera, yo vengo de la religión de allá afuera y allá me metieron tantas cosas que dice que si yo no hago esto, no soy salvo, que si no doy esto, no soy salvo. No, la salvación se obtiene por medio de la fe. Creer que Jesús lo hizo todo en la cruz del Calvario.